Hola, ¿qué tal? De nuevo, aquí estamos en la meditación y estudio del mensaje que tiene la palabra de Dios para nosotros. En el último domingo de agosto, el comienzo del fin del 2025. Yo siento que a partir de que los niños empiezan la escuela, el tiempo se va volando, así que digo en broma que mañana es Navidad, así que pues ya cerramos el octavo mes del año y le damos la bienvenida a septiembre, no sin antes finalizar la meditación del último domingo. Entonces, pues me dispongo a comenzar. Voy a compartir pantalla y comenzamos nuestro estudio. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, por perseverar conmigo. Em, Déjenme quito mi WhatsApp. Bueno, entonces nos vamos a la presentación. Una disculpa por los detalles técnicos, pero aquí vamos. Comenzamos. Ay, ¿por qué no se puede ser grande? Aquí está. Listo, bueno, comenzamos. ¿Y cuál es el mensaje central de la palabra de Dios este domingo? Bueno, pues cuando des un banquete, invita a pobres, ciegos, lisiados y cojos. ¿Por qué? Dice el Señor. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Ese es el mensaje central de este domingo. Domingo 31 de agosto del 2025 es el 22 domingo del tiempo ordinario y la segunda semana del Salterio en el ciclo C. Y este es el esquema de las lecturas. En la primera lectura se toma del libro del Eclesiástico o Siráside, según la versión de la Biblia que ustedes tengan. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad. El Salmo 67 es un canto de victoria al Dios de Israel. Dios nos da libertad y riqueza a los cautivos. Y en la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, nos dice que se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Y en el Evangelio, el mensaje central es que el que se engrandece a sí mismo será humillado. Te recuerdo que tengas a la mano los pasajes de la escritura y cuando durante el estudio se te sugieran lecturas, pongas pausa al video y ve y revisa los pasajes se te sugieren para una comprensión más profunda de todo lo que el texto tiene para aportarnos. Eso enriquece muchísimo este estudio. Bueno, pero primero que nada, pongámonos en manos del Señor. Comencemos con lo más importante, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Y antes de comenzar, habrás notado que me gusta recordarte el significado de ir a misa. Bueno, pues para ello ahora quiero auxiliarme de un mensaje que escuché en la aplicación de 10 minutos con Jesús, que es muy recomendable, te la recomiendo si puedes descargarla. El viernes pasado recordamos el martirio y la muerte de San Juan Bautista, cuya misión se describe en su célebre frase, Illum oportet crescere, meutem minui. Lo digo en latín, que suena un poco más solemne y que significa conviene que él crezca y que yo disminuya. No sé si lo pronuncié bien, pero aquí está, por si las dudas, aquí está cómo se escribe.
Esta frase condensa muy bien la vida de Juan Bautista, quien tiene como misión preparar el camino para la venida de Jesús, para que venga su reino, porque San Juan no busca discípulos que se centren en su persona, sino que invita a sus seguidores a que sigan a Jesús. Y por eso, cuando le preguntan por sí mismo, siempre responde desviando la atención hacia Jesús. Su ejemplo de santidad convence a todos los discípulos que le siguen, pues todos los dones que ha recibido de Dios, Juan los pone al servicio de Jesús, a su Señor. Qué grande es Juan Bautista, no busca nada para él, quiere disminuir, hacerse cada vez más pequeño para que Cristo crezca. Conviene que tú crezcas y que yo disminuya, te digo yo también, Señor. Y precisamente en la antífona de la comunión de la misa del viernes, justo antes de recibir el cuerpo de Cristo, la iglesia nos preparó con estas palabras. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Qué bonito deseo, Señor, al recibirte en la comunión y siempre, qué bonito deseo que tú crezcas en mí. Yo quiero que tú crezcas en mí y que mi yo disminuya. En mí, tu amor por todas las personas, tu afán de servicio, tu deseo de dar gloria a tu Padre Dios, crezcan en mí y que disminuya mi monólogo interior, mi cansino. ¿Qué es ese cansino? Es la lentitud y pesadez de los movimientos que revela cansancio de nuestra parte muchísimas veces. Mis egoísmos, mis preocupaciones personales, mis bucles mentales que disminuyan, Señor. En el fondo, el lema del Bautista puede ser un resumen de la vida cristiana que consiste precisamente en esa acción transformadora de la gracia de Dios en nosotros y una transformación interior que va desplazando el centro de gravedad de nuestras vidas, de estar centrados en nosotros mismos y en nuestras cosas. Y lo que la gracia de Dios va haciendo es ir desplazando ese centro de gravedad para que seamos centrados en Dios y en los demás, como Cristo. Es como un paso del egoísmo a la caridad. Es lo que la gracia de Dios hace con nosotros. Es ir abriéndonos del egoísmo a la caridad. Pues continuamente la iglesia nos conduce a esa transformación, que disminuya mi yo y que crezca Cristo en mí. ¿Cómo sabré cuándo lo logré? Si gozo de alegría y paz, pues son señales inequívocas de que uno no está demasiado centrado en sí mismo, que tiene un yo pequeñito que no se toma demasiado en serio. Estamos alegres y contentos cuando estamos amando y todo, absolutamente todo, lo podemos convertir en amor y en servicio a los demás. La verdad es que para mí, en mi vida, quizás uno de los descubrimientos más importantes ha sido precisamente ir dándome cuenta de que todo el día se puede convertir en una ofrenda de amor a Dios. Puedo convertir en una ofrenda salir de la cama con la ilusión de servir a los demás. Puedo convertir en una ofrenda de amor el desayuno en el que quizá trato de estar pendiente de quienes están a mi lado en vez de estar centrado en lo mío. Puedo convertir en ofrenda de amor el trabajo y quizá en los momentos más duros y monótonos del trabajo, pues puedo decirte, Señor, sé que me esperas en este trabajo monótono, lo voy a hacer lo mejor que pueda, me uno a tu cruz, te lo ofrezco por mi familia, por esta persona que me necesita. Y poco a poco no va quedando nada en el día que no pueda ser una ofrenda de amor. Y esto es una maravilla. Muchas veces al final del día podremos tú y yo dirigirnos al Señor y confesarle, Jesús, perdona, porque hoy he estado centrado en mí mismo, no te he ofrecido nada, solo he estado pendiente de mí, de mis ganas de acabar esto, de cómo quedaba con esta persona, de si me han tratado bien o mal, de si me apetecía o no lo que estaba haciendo. Entonces, pues puedo decirte, Jesús, quiero que mi yo disminuya y que tú crezcas en mí. Y quizá otro día te diré, Jesús, hoy te ofrezco muchas cosas, pero también hay muchas que no te he ofrecido. Gracias y ayúdame más. Y hacia el final, pues podemos día con día, mes tras mes, año tras año, intentar estar todo el día preparando nuestra ofrenda de amor. Todo puede ser ofrenda, lo de menos es lo que nos toque hacer en cada momento, porque comienza a tener cada vez más importancia el amor con el que hacemos las cosas que las cosas que hacemos. Todo él, todo el día preparando nuestra ofrenda.
San José María Escrivá de Balaguer decía que su misa duraba 24 horas y es una expresión que describe muy bien esto. También yo quiero, Señor, que mi misa dure 24 horas, es decir, que todo el día esté yo preparando una ofrenda a ti, Señor. De modo que cuando tú y yo vayamos a misa, podemos decir a Jesús con la iglesia, acepta, Señor, esta ofrenda mía y será una ofrenda cargada. A veces será una ofrenda de contrición. Señor, hoy no te traigo nada, solo el dolor de mis pecados. Y de hecho, la iglesia, en la misa, en la Eucaristía lo dice. De hecho, la iglesia en la misa, en la Eucaristía lo dice continuamente. Ay, perdón, me adelanté tantito. La iglesia lo dice continuamente. ¿No te suenan estas palabras? Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. En la misa decimos de una manera o de otra, acepta, Señor, nuestra ofrenda. En la plegaria eucarística tercera, por ejemplo, que se reza algunos días en la iglesia, otros días se reza otra, le pedimos a Dios. Dios nos transforma en ofrenda permanente. Qué expresión tan bonita, ser ofrenda permanente de amor. Como tú, Señor Jesús, en la misa me uno a ti y me convierto junto a ti en ofrenda permanente. Permites que mis pequeñas ofrendas de cada día y todo mi ser se unan a tu gran ofrenda, a la gran ofrenda de tu vida. Me dejas participar de tu ofrenda al Padre, de tu pasión, muerte y resurrección, llenando mi vida de sentido. Tú quieres, Jesús, que en nuestras vidas aparezcan cada vez con más fuerza esos sentimientos de tu corazón, de un corazón que se ofrece por toda la humanidad. Y así irán disminuyendo en nuestras vidas los sentimientos centrados en nosotros mismos, nuestros egoísmos, nuestros darnos vueltas, y así vivió nuestra Madre, la Virgen. Ella nos ayudará a preparar la ofrenda de cada día, pues sus manos perfuman todo lo que tocan con el perfume de su amor puro. Enséñame, Madre mía, a prepararle una buena ofrenda al Señor, una ofrenda cada vez más pura, una ofrenda cada vez con una intención más recta, más de amor, con menos yo, menos curvada sobre mí mismo. Eso y más significa para mí ir a misa. Y esto fue tomado de la app 10 minutos con Jesús y que te la súper recomiendo. Es como un seminario diario condensado en 10 minutos. Y ahora veamos lo que nos dice el misal diario, el auténtico valor de la humildad. Veamos el mensaje que nos tiene. Bueno, pues como vimos, es el 22º domingo del tiempo ordinario. Y el mensaje que hoy se nos transmite es sobre el auténtico valor de la humildad. En el episodio del Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en la casa de uno de los jefes de los fariseos, observando, entretenido, cómo los invitados se afanan en ocupar los primeros puestos. Al ver esta escena, él narra dos breves parábolas, con las cuales ofrece dos indicaciones. Una se refiere al lugar, la otra se refiere a la recompensa. La primera semejanza está ambientada en un banquete nupcial. Jesús dice, cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Con esta sabia y muy atinada recomendación, Jesús no pretende dar normas de comportamiento social, sino una lección sobre el valor de la humildad. Las palabras de Jesús subrayan actitudes completamente distintas y opuestas. La actitud de quien se elige su propio sitio y la actitud de quien se lo deja asignar por Dios y espera de él la recompensa. El lugar que nos da Dios está cerca de su corazón y su recompensa es nada menos que la vida eterna. Es lo que describe la segunda parábola, en la cual Jesús indica la actitud desinteresada que debe caracterizar la hospitalidad. Y dice así,
Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Se trata de elegir la gratuidad en lugar del cálculo oportunista que intenta obtener a toda costa una recompensa, que busca el propio interés y que intenta atesorar cada vez más. Jesús demuestra de esta manera su preferencia por los pobres y los excluidos, que son los privilegiados del reino de Dios, y difunde así el mensaje fundamental del Evangelio, que es servir al prójimo por amor a Dios. De esta manera, el servicio a los hermanos se convierte en testimonio que hace creíble y visible el amor de Cristo. Pidamos a la Virgen María que nos guíe cada día por la senda de la humildad. Ella, que fue humilde toda su vida, nos haga capaces de gestos gratuitos de acogida y solidaridad hacia los marginados, para ser a su tiempo dignos de la recompensa divina. Y este fue un mensaje sintetizado del Papa Francisco en el Ángelus dicho el 28 de agosto del 2016. Y regresamos a nuestra presentación. Ahora sí, comenzamos al estudio de cada una de las lecturas que vimos en el esquema para la celebración del día de hoy. Primera lectura tomada del libro del Eclesiástico. Y veamos qué nos dice el misal respecto de nuestra primera lectura. Bueno, en este domingo los textos litúrgicos ponen ante nosotros la inestimable grandeza de una humildad que se expresa en una generosidad desinteresada. Quien se abre a la sabiduría que viene de lo alto siempre aspirará a una vida al servicio de sus hermanos. Ante el Señor no tenemos otro derecho que el de nuestra propia indigencia, misma que nos dispone a recibir el perdón misericordioso que Él nos ofrece. Y en la primera lectura, en el libro del Eclesiástico, el tema central es la sencillez, recomendada sobre todo a los ricos y a los poderosos, pues es esta una actitud que nos ayuda a crear relaciones sanas con Dios y con los prójimos. Y ahora veamos qué nos dice de la primera lectura, la página de dominicos.org. La humildad para dejar vivir a los otros. Este último domingo se nos presenta enmarcado en planteamientos muy humanos de la vida. Se propone a la comunidad la praxis de la humildad, una de las virtudes que menos estima recibe en este mundo de competencias infernales, de luchas a muerte por los primeros puestos, por las grandes producciones, por los estilos arrogantes de comportamiento. Quien carezca de este estilo hoy parece que no tiene futuro. La primera lectura del Sirácida o Eclesiástico es una colección de dichos y refranes de sabiduría, como casi todo el libro, en que se hace el elogio de la humildad, la reflexión y la limosna. Si tienes conciencia de ser grande, de valer algo, procura manifestarte ante los otros con humildad. Esta es una virtud no para aparentar lo que no se es, sino para no apabullar a los otros. Y ahora vayamos a lo que nos dice el Salmo 67, que es un canto de victoria al Dios de Israel. Y esta reflexión fue tomada de la Biblia latinoamericana. El Salmo 67 es la marcha triunfal del Dios vencedor. La historia de la iglesia aparece al creyente como una nueva marcha victoriosa. Cristo resucitado, presente en ella por su espíritu, la conduce hasta el cielo, donde le preparó su lugar. Este salmo se cantaba en las procesiones que subían al templo de Jerusalén. Los fieles saben que Dios está en medio de ellos y la procesión pasa a ser la entrada del Dios triunfador en su templo. De ahí las imágenes que lucen en este cántico. Yahvé Dios atraviesa el desierto del Sinaí hacia la Tierra Santa. Y sus milagros conmueven a la propia naturaleza.
Después se recuerda la elección del Cerro de Dios, Jerusalén. Todo termina por una visión del futuro llena de esperanza. El Dios que cabalga montado en las nubes se dará a conocer a través de todas las naciones. Y ahora veamos qué nos dice el Salterio de Monseñor Straubinger. La idea principal de este admirable salmo sobre la grandeza de Dios, cual se manifiesta en la historia y destino de Israel, difícilmente se entiende si no se tiene en cuenta su carácter profético y mesiánico, según el cual es un proceso que después de mostrar las hazañas antiguas del Dios de Israel, termina en definitiva como muchos otros salmos, y podemos confrontarlo con el Salmo 21 y 68, con un himno al señorío universal de Cristo Rey. Como indica el padre Callan, señalando el tono davídico del cántico, el poeta recuerda los poderosos favores de Dios a su pueblo en el éxodo de Egipto, en el desierto, en la conquista y establecimiento de la tierra prometida. Luego muestra el entronizamiento de Dios en Sión y cómo su cuidadosa protección abraza las edades por venir, de modo que al fin las naciones se apresurarán a rendir junto con ella homenaje universal al Dios de Israel. Y si recuerdan, esto se nos viene diciendo desde hace varios domingos, cómo la palabra de Dios se abre a todos los pueblos. Y ahora veamos lo que nos dice. Pasamos a la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos y regresamos al misal. El texto de la carta a los Hebreos es al mismo tiempo un canto jubiloso y una sincera profesión de fe. Solo unidos a Cristo podremos ser transformados por medio de una alianza nueva y eterna. Y ahora veamos lo que nos dice la Biblia Católica para jóvenes respecto de nuestra segunda lectura del día de hoy. La palabra de Dios es espada de doble filo. La segunda mitad del capítulo 12 de los Hebreos tiene varias advertencias severas. La palabra de Dios te ayuda a vivir, pero si la rechazas o la descuidas, tu vida se puede llenar de amargura, lucha entre hermanos, relaciones humanas envenenadas, pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y estos son palabras mayores. La palabra de Dios separa la paz de la guerra, el amor del odio, la avaricia y el egoísmo de la generosidad, la alegría fingida del gozo profundo. Es una palabra que pone nuestra vida entera en la perspectiva de Dios y nos enfrenta con la verdad. No permite pretextos, excusas ni racionalizaciones. Nos dice quiénes somos y pone en evidencia nuestras verdaderas intenciones. No nos deje escondernos detrás de mentiras y salidas por la tangente. Nos desnuda, nos confronta con lo que realmente somos a los ojos de Dios. ¿Qué tanto dejas que la palabra de Dios separe de ti todo mal y te haga auténtico testigo suyo y profeta de esperanza? ¿En qué aspectos te cuestiona o inquieta la palabra de Dios? ¿Cómo te ayuda a conocerte mejor? Busca siempre una actitud de escucha frente a la palabra de Dios. El mismo grado de autenticidad que tengas frente a Dios, tendrás frente a todas las personas y a tu propio ser. Y ahora veamos lo que nos dice de la segunda lectura, la Biblia católica para la Biblia latinoamericana, perdón. Ustedes se acercaron al cerro de Sión. Este cerro en el que está edificada Jerusalén era para los judíos la figura de la ciudad celestial. Este párrafo dice con imágenes imponentes todo lo que descubre el hombre adulto que se convierte a Cristo y entra a la iglesia.
Con el bautismo entra en la familia de Dios, de los santos y de los ángeles. Tiene acceso al centro misterioso donde se decide el destino del mundo y encuentra a Jesús mismo. En la conversión uno puede tener la experiencia de esto y casi tocar estas verdades, pero no debe olvidarlo cuando después vengan el cansancio y las pruebas, que es ahí donde todos sacamos el cobre, como comúnmente se dice. Y ahora veamos lo que nos dice la página de dominicos.org antes de pasar a nuestro evangelio. Se prosigue con la alta teología de la carta a los hebreos sobre la fe. Esta exhortación fervorosa a una comunidad judeocristiana que está pasando por un mal momento, por dificultades internas y externas, pone de manifiesto la obra redentora de Cristo. El sumo sacerdote, en comparación con la liturgia ya muerta e irreversible del antiguo templo de Jerusalén. Ahora la liturgia que se propone es de tipo celeste, vital y existencial. Se quiere subrayar que la comunidad cristiana llamada a la santidad no tiene que tener miedo porque puede entrar en el misterio de la santidad divina, ya que Jesucristo ha hecho posible que nuestros pecados se borren. No tenemos que tener miedo a la santidad, como le sucedía a Moisés y a los israelitas en el Sinaí frente a la santidad de Yahvé. Ahora con Jesucristo la santidad de Dios es cercanía, misterio curativo que humaniza la misma religión. Los ángeles, los cielos, la Jerusalén celeste son los signos para hablar de una experiencia que no debemos perder de vista. Una nueva alianza. Y ahora sí, pasemos a nuestro evangelio. El que se engrandece a sí mismo será humillado. Veamos lo que nos dice el misal respecto a nuestro evangelio. Invitado a casa de un distinguido jefe de los fariseos, Jesús nos enseña a ubicarnos en nuestra justa realidad. Él nos exige renunciar al orgullo y a la vanidad y a ser al mismo tiempo transparentes y generosos. Y ahora veamos lo que nos dice la revista Biblia y Vida Litúrgica. En este primer discurso a los comensales, que Lucas llama parábola, esto es una instrucción en forma figurada por la situación en que se apoyan estas palabras de Jesús. Se trata en efecto de un ejemplo tomado de la vida de sociedad en el que por otra parte se manifiesta también la actitud ética interior de los que en él intervienen o al menos de algunos de ellos, su afán de honras y su vanidad. Se trata de un ejemplo de la vida humana que ilumina una recomendación moral. Jesús tiene experiencia de esta realidad humana y la traslada al campo religioso. Lo que pasa en el ámbito humano sucede delante de Dios. Hasta el versículo 10 tenemos el hecho humano en la esfera profana. La aplicación se hace en el versículo 11, sentencia que se repite en Lucas 18, versículo 14, y es la norma que sigue Dios con los hombres. Todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. La forma pasiva oculta el nombre de Dios. Este discurso debe interpretarse espiritualmente y no de una manera literal. La lección central está en que se debe hacer el bien sin miras a ventajas temporales, buscando solo la ventaja eterna en el día de los justos. Debe interpretarse al estilo de las parábolas, sin buscar los pormenores ornamentales. La invitación al banquete tiene un sentido general. Practica el bien. Los amigos ricos, hermanos, dan una imagen de conjunto. Son todos los que pueden recompensarnos en este mundo. Los pobres, los ciegos, los lisiados, son al revés. Todos los que no van a recompensar o porque no pueden o porque no quieren y son ingratos. Se te recompensará nuevamente la forma pasiva para callar el verdadero autor divino de la recompensa. Este ejemplo expresa con una energía extraordinaria dos ideas claves de la doctrina evangélica. La práctica desinteresada del bien sin mirar a quién. Y segundo, la esperanza y la realidad de la vida eterna. La renuncia a toda ventaja terrena solo es razonable cuando se espera la ventaja eterna. La resurrección de los justos designa claramente el principio de la salvación total del hombre en el día de la venida gloriosa de Cristo.
La renuncia a toda ventaja terrena solo es razonable cuando se espera la ventaja eterna. Y aquí me vienen a la mente las palabras de Pablo cuando nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Sí se acuerdan? Ahora veamos lo que nos dice de nuestro Evangelio en la página de dominicos.org. La humildad ofrece dignidad a los otros. Nos encontramos con dos parábolas del buen comportamiento en la mesa. El texto de Lucas está bien construido. En la primera, Jesús se dirige a los comensales a propósito del puesto que deben ocupar cuando son invitados, en los versículos del 7 al 11, y en la segunda se dirige a quien invita para que haga una buena elección de los invitados, los versículos del 12 al 14. Claro que nada es lógico en estas parábolas porque sucede que cuando somos invitados nos gustaría ser de los principales y cuando invitamos nos gustaría hacerlo teniendo en cuenta la importancia de los mismos. No es eso lo que se propone en este conjunto, que toma la mesa como símbolo casi religioso. Las famosas comunidades fariseas, Jaburá, Jaburot, de haber, amigo, tenían cuidado de no invitar a nadie que no cumpliera con normas estrechas de comportamiento, de preceptos, de comida, kosher, etcétera. No era admitido cualquiera a estas Jaburot. Por eso tiene mucho sentido las propuestas alternativas de Jesús a los suyos. En la mesa se compartían amistad e ideas y por eso tenían tanta importancia. El Evangelio, como ya se ha puesto de manifiesto, se nos propone la humildad. ¿Por qué? Porque para ser un buen seguidor de Jesús es necesario ser el último servidor de todos. No es una falsedad aparentar lo que no se es. Aquí no cabe otra explicación que el mismo misterio de la condescendencia divina, que siendo poderoso, se ha hecho como uno de nosotros. La parábola de los primeros y los últimos puestos en un banquete le sirve a Jesús para poner de manifiesto la humildad. El marco de esta parábola es la de un sábado en que Jesús es invitado a casa de un fariseo. Los fariseos, sus escribas, no gozan de buen nombre en el Evangelio, como podemos ver en Lucas 20, versículo 46 al 47. ¿No es bueno aspirar a ser el primero, el mejor, el más perfecto? Si lo miramos desde la perspectiva de los deportistas en las Olimpiadas, parecería que no es muy acertada la proposición de Jesús, aunque hoy sabemos que solamente gana uno. Y muchos deportistas nos dan la lección de que es tan importante participar como ganar. De alguna forma, este ejemplo lo podíamos aplicar a la vida cristiana. Todos valen en una comunidad, todos tienen algo positivo, todos tienen algo bueno, no importa ser los primeros y ser el primero nos lleva a ser arrogantes e inmisericordias. Por eso la segunda parábola de la lectura de hoy pide que no invitemos o compartamos nuestra amistad con los que nos van a pagar, sino con aquellos que no pueden responder a nuestra generosidad. Y es que el tema de la humildad cristianamente hablado se resuelve en la generosidad. El que es humilde es generoso, misericordioso con los otros. Esa es la razón por la que la humildad cristiana es actitud sabia y principio de amor. Y este mensaje nos lo dio Fray Miguel de Burgos Núñez, de la página de dominicos.org. Ahora veamos lo que nos dice la Biblia latinoamericana respecto a nuestro Evangelio. Aquí Jesús desarrolla un proverbio de la Biblia que nos invita a ser modestos en las reuniones sociales y se nos cita otro pasaje bíblico, Proverbios 25, versículos 6 al 7. Al hacerlo, nos enseña de una nueva manera de convivir propia de los hijos de Dios. En cualquier sector de la actividad humana, dejemos que otros busquen el primer lugar, atropellando a los demás. Sabemos que lo importante no es lo que se ve. Dios nos ha invitado a trabajar para la comunidad y para Él, para el que sabe, y para Él. Dios nos ha invitado a trabajar para la comunidad y para Él. Él sabe ascender a los humildes y colocarlos donde más les conviene. Además, cuando se pase de la iglesia terrenal al reino de los cielos, habrá cambios en los primeros puestos y no es seguro que pasaremos antes que tal o cual de nuestros compañeros que no van a misa o a los que solemos criticar.
El que fue papa u obispo o católico eminente podrá ser menos que la viejita que vendía el periódico, porque solo Dios conoce todos los corazones. Cada cual busca la compañía de los que están más arriba, pues se considera que se saca mayor provecho al relacionarse con el superior que con el inferior. Incluso se considera principio de buena educación enseñar a los niños a que se aparten de sus compañeros que no los ayudarán a ubicarse mejor en la sociedad. La advertencia de Jesús apunta a una de las principales causas de la injusticia, la culpa. La culpa la compartimos todos nosotros, que decidimos con quiénes nos conviene más convivir. De ahí que cada cual se cuelga del que está en el peldaño superior, dejando siempre aislados y desamparados a los más débiles. Sería un espectáculo extraño ver a los funcionarios prestar más atención a los malvestidos o a los barrios pobres, recibir alumbrado y agua antes que al sector residencial, o a los médicos ir a ejercer al campo. Y ahora vayamos a las ofrendas y a la comunión que nos propone el misal. Dispuestos a purificarnos de nuestros pecados, revistámonos de la invaluable túnica de la gracia, que nuestras, perdón, que nuestras que nuestras pobres ofrendas nos impulsen a participar de este banquete en el que Cristo se nos da como comida celestial. Cristo Jesús nos ha rescatado de nuestras infidelidades por medio de un pacto de amor, sellado con su propia sangre. Al acercarnos a recibirlo, agradezcámosle el que ya desde ahora nos permita gozar de la felicidad eterna. Y ahora tengo esta frase de María para ti. Nada nos pertenece, todo es de Dios. Es en el Señor que tomamos posesiones de los bienes que son imprescindibles. Hagamos oración por las personas que confían más en los seres humanos que en Dios. Y este es un mensaje de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, desde Medjugorje. Queridos hijos, en este tiempo sagrado de alegría expectante, Dios ha elegido a los más pequeños para llevar a cabo sus grandes proyectos. A través de vuestra humildad, Dios hallará su hogar en vuestras almas. Vosotros debéis iluminarle con vuestras buenas obras, y así, con un corazón abierto, recibiréis el nacimiento de mi Hijo con todo amor y generosidad. Gracias, mis niños, nos dice nuestra Santísima Madre, nos lo dijo el 2 de diciembre del 2008. Y como despedida, vayamos al misal diario. El Señor nos llama a darle gloria, superando nuestros egoísmos y sirviéndonos mutuamente con franqueza de corazón. Que nuestra vida de cada día siga siendo más y más agradable al Señor. Como decía Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas, Señor, y que yo disminuya. Y ya como conclusión, me gustaría terminar este seminario del día de hoy con una hermosa frase que dijo el Padre en la misa de este domingo. Y decía así, el reino de Dios ya está aquí y nosotros lo hacemos eterno cuando elegimos amar y actuar por amor. Así que esta tarea nos llevamos esta semana. Te invito a elegir bien, te invito a elegir amar. Muchas gracias por perseverar conmigo. Dale like y comparte este video para que Jesús sea amado por todos los corazones. Fiat en la voluntad de Dios siempre. Y es así como una vez más hemos llegado al final de nuestro estudio de la palabra de Dios que se nos reveló el domingo pasado. Cerramos el mes de agosto y te invito a comenzar el mes de septiembre permitiendo que Jesús crezca en ti y que disminuya en ti ese monólogo, esa queja, ese esa eterna voz insatisfecha
que está viendo constantemente lo que nos falta. Te invito a ser agradecido y a iniciar cada día pidiéndole a Dios que venga a crecer en tu corazón. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias.